La Universidad Autónoma Metropolitana, en el marco del 40 aniversario de su fundación, tiene el agrado de presentar a ustedes, por conducto del Departamento de Derecho de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, la Conferencia Internacional El alcance de la reforma energética, México y los modelos internacionales de regulación energética. El tema de esta mesa se denomina justamente los modelos de asociación público-privada en el sector energético, y es un tema que realmente es un tema muy interesante, pero además causa mucha emoción estar en este auditorio que se llama hoy Incali Ixcahuicopa, y que en sus orígenes, justo hace casi 40 años, tenía el nombre de José Revueltas. El auditorio se llamaba José Revueltas inicialmente, cambió el nombre, y en este auditorio nos recibió la Universidad Autónoma Metropolitana a un grupo de estudiantes muy jóvenes entonces, y entre esos estudiantes estaba José Juan González Márquez y un servidor. Eso me emociona particularmente en el marco de esta celebración del 40 aniversario justamente de la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de ayer, como todos sabemos, se celebró también el Día Mundial del Medio Ambiente, y mañana se celebran justamente 76 años de la creación de Petróleos Mexicanos. No es ningún comercial, ¿verdad? Pero creo que vale la pena recordar estas fechas. Vamos a pasar inmediatamente a presentar al doctor Ernesto Bonafé. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Bienvenido, por supuesto, don Ernesto Bonafé. Maestro en Derecho Europeo por la Universidad Libre de Bruselas, experto en Comercio de la Carta de la Energía, investigador del Instituto Europeo, conferencista en la Escuela de Regulación de Florencia. Un experto en este tema, y le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos muchísimo que esté aquí presente. Por favor, doctor. De acuerdo. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a acercarme a la pantalla para poder ver mis slides. Quiero darle las gracias al profesor José Juan González Márquez por la invitación y a todos los organizadores. Y paso ya directamente a mi presentación sobre transporte de hidrocarburos en la Unión Europea. Los hidrocarburos en la Unión Europea que han hecho un objeto de mayor regulación es el gas natural, que ha sido regulado de manera paralela al sector eléctrico. Entonces voy a referirme a este proceso de regulación del gas natural en Europa, que empezó en los años 90. Se trata de una política europea. La política energética en Europa no es una competencia exclusiva de los países, sino es una competencia compartida entre los países y las instituciones europeas. Y después me referiré también al Tratado de la Carta de la Energía, pues se trata de un marco ya no regional, sino internacional y abierto a la adhesión y cooperación de todos los países. ¿Para cambiar? Sí. Vale, esta es lo que acabo de comentar, la diferencia entre un marco de regulación de los hidrocarburos en particular y de la energía en general a nivel regional de la Unión Europea y a nivel internacional. El contexto de la importancia de este tema se ve claramente en estos datos. La Unión Europea importa 53% de la energía que consume, 88% en petróleo, 66% de gas, 42% de carbón. En cuanto al gas, hay algunos países europeos que dependen exclusivamente de un suministrador. Es el caso de los países bálticos, Finlandia, Bulgaria, Eslovaquia, que dependen del gas importado al 100% de Rusia. Otros países con una importación muy concentrada es Austria y la República Checa. En cambio, países como España, Portugal, Reino Unido, Irlanda no importan gas de Rusia. Pero la relación con Rusia es actualmente muy importante. Rusia seguirá siendo un partner, un
colaborador energético europeo de primer orden, pero al mismo tiempo el objetivo de Europa es diversificar el suministro de gas. Entonces, esta es la preocupación en cuanto al suministro. Hay también una preocupación europea en cuanto a la competitividad del sector. Gracias al shale gas, el descubrimiento del shale gas en Estados Unidos, los precios del gas son 4 veces inferiores en Estados Unidos que en Europa, lo que sitúa a Estados Unidos en una posición competitiva mucho más ventajosa respecto a Europa. Europa intenta liderar la lucha contra el cambio climático, pero en este campo también pues, resulta difícil comprometer y vincular a otros grandes actores a nivel global. ¿La anterior? Bueno, ¿cómo está la política europea? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Qué hacen los Estados y qué hace la Unión Europea? Esto viene detallado en los tratados fundacionales de la Unión Europea. La última revisión del tratado es el Tratado de Lisboa del 2009, en cuyo artículo 194 fija cuáles son los objetivos de una política energética europea que deberán desarrollarse con un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros. Estos objetivos se resumen en 4: funcionamiento del mercado de la energía, la seguridad del abastecimiento energético, eficiencia, ahorro y energías renovables, y también se señala como objetivo más específico, pero igual de importante, la interconexión de las redes energéticas que permitan a nivel europeo que todos los países estén integrados. Esto es la competencia de Europa. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué parte de la soberanía nacional energética queda a los Estados? Pues todavía una parte muy importante. Los Estados mantienen el derecho a determinar las condiciones de explotación de sus recursos energéticos, a determinar las fuentes de energía, el mix energético y la estructura general de su abastecimiento. ¿Vale? Esta división de competencias, que en el papel puede parecer más o menos clara, va a crear una serie de conflictos y de inconsistencias entre el nivel nacional y el nivel regional europeo. Ahora, la siguiente, por favor. Voy a referirme al mercado interior del gas, que es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Y la Unión Europea impulsa este mercado interior como un instrumento privilegiado para asegurar el suministro de energía dentro de la Unión Europea. Se cree en los principios de mercado, en la competencia, para que no solo revierta en unos mejores servicios y a mejores precios, sino también que resuelva parte del problema de la seguridad del suministro. La idea del mercado interior es muy simple. Se trata de que 4 libertades fundamentales, la libertad de circulación de mercancías, capitales, establecimientos, servicios y personas, puedan circular libremente al interior de los 28 países que forman la Unión Europea. Estos principios no son nuevos, datan de los años 50, del Tratado de Roma del 57, pero han empezado a concretizarse en el sector energético en los años 90. El sector energético, tanto electricidad como gas, estaba compuesto por empresas verticalmente integradas. Se ha explicado antes del receso, monopolios nacionales públicos que integraban todos los segmentos, toda la cadena de valor: la producción, generación, transporte, distribución y suministro. ¿Cómo es posible introducir un mercado interior ante estos monopolios en el que los suministradores puedan libremente elegir a sus consumidores y viceversa, que los consumidores puedan elegir libremente a sus suministradores? Pues en el sector específico del gas natural y de la electricidad, que están fuertemente determinados por la infraestructura de red, que es un monopolio natural, como también se ha comentado
esta mañana. La única forma de conseguir un mercado interior es permitiendo el acceso a esos monopolios naturales que son las redes. Y esta es la historia del proceso de creación de un mercado interior de la energía en Europa que empezó hace 20 años. Estas abreviaciones, y en inglés, que parecen claves, son las claves del mercado interior de la energía. Son los criterios determinantes para conseguir un mercado liberalizado. Liberalización significa la libertad para elegir tanto suministrador como consumidores. El unbundling es la separación de las actividades competitivas, generación, producción y suministro, de las actividades monopolísticas, el transporte y la distribución. Bueno, pues la primera, se habla también en México de derecho derivado, ¿no? Después de la reforma constitucional hay que pasar a la legislación secundaria. Pues esta legislación secundaria energética en Europa data del 98. Es lo que en Europa se llama el primer paquete europeo de liberalización, en el que se exige una separación contable entre las actividades competitivas y las de transporte y distribución, para permitir el acceso de terceros, que se resume con el TPA, Third Party Access, ¿vale? Se trata de que nuevos entrantes puedan acceder a la red y participar de la liberalización. Este acceso al mercado, en un primer momento, es negociado, en el que las partes tienen que ponerse de acuerdo, de buena fe, para llegar a unas condiciones de acceso. Y después, en caso de litigio, ante esta negociación, la legislación secundaria, el primer paquete, designa que unas autoridades serán responsables de resolver conflictos posibles entre los operadores. Bueno, pues este era un cuadro muy mínimo de liberalización que se perfeccionó con el segundo paquete, con una profundización de la legislación secundaria en el 2003, en el que el unbundling, la separación entre actividades reguladas, monopolísticas y en libre competencia, ya no es puramente contable, sino también legal, jurídico. Hay que crear dos entidades con personalidad jurídica propia. El acceso, que hasta ese momento se había intentado que fuera negociado, el legislador europeo se da cuenta que no es suficiente, que hay un desequilibrio de fuerzas y pasa a ser regulado. ¿Regulado por quién? Por el regulador, que ya no es solo responsable de resolver litigios, sino también de fijar tarifas. También de proteger a los consumidores. PSO es Public Service Obligations. Igual de importantes son las reglas del mercado que la protección de la energía como servicio universal, protección de consumidores, del medio ambiente, de consumidores vulnerables. Esto se integra también en el marco básico de la liberalización de la energía. Se pasa a un tercer grado de legislación secundaria, al tercer paquete del 2009, con mayor pretensiones, aspiraciones de unbundling, de separar. Se propone una separación de propiedad, es decir, que la propiedad de las redes recaiga en manos diferentes a los que son activos en generación y suministro, para evitar conflictos de interés en el acceso y en la inversión de esas redes que son necesarias para que todos los nuevos actores puedan participar del mercado. Esto es una reforma de gran calado a nivel nacional. Al mismo tiempo hay que integrar estos mercados. Se crea una agencia europea reguladora en el 2009, hace muy pocos años, que van a asistir a nivel europeo el trabajo regulador de las agencias nacionales, que también en el tercer paquete, en el 2009, han ganado en poderes, pueden sancionar a las empresas que no cumplan con sus decisiones, y en independencia, no solo respecto a la industria, sino también respecto a los gobiernos.
Son entidades nuevas, cuya legitimidad es original, legitimidad democrática, y hacen y recobran especial importancia principios de gobernanza como la transparencia, la motivación de las decisiones, la consulta y la participación de los destinatarios de esta legislación, de los operadores privados y consumidores. A nivel europeo se crea esta nueva entidad, ACER, Agency for the Cooperation of Energy Regulators, un organismo técnico que se ocupa de las cuestiones transfronterizas, del acceso a la red, ya no a nivel nacional, sino del acceso y uso a nivel transfronterizo, entre países. Los códigos de red para usar las redes entre países serán diseñados, preparados por un nuevo organismo, también creado en el 2009, que se llama ENTSO-G, European Network of Transmission System Operators for Gas. Es decir, los gestores y propietarios de las redes de actividades monopolísticas naturales han formado una asociación europea compuesta de todos ellos para preparar estos códigos de red transfronterizos. Y la legislación siguió en el 2011 porque hay que vigilar que el mercado mayorista continúe sea un mercado líquido, que no hay que evitar los abusos, el uso de información privilegiada, la manipulación del mercado. Esto se regula con un reglamento específico que se llama REMIT, para la integración y la transparencia del mercado mayorista, del gas y de la electricidad. Y la legislación continúa con un nuevo reglamento en el 2013 que se llama Trans-European Network Guidelines for Energy. La Unión Europea es la primera vez que va a destinar dinero público europeo para reforzar las interconexiones eléctricas, gasísticas, petroleras dentro de la Unión Europea que favorezcan la seguridad del suministro y la competencia y el funcionamiento del mercado interior. Esto también da nuevas competencias, tanto REMIT como TEN-I, da nuevas competencias al regulador. La agencia europea no tiene poderes de enforcement, no puede obligar a los agentes que cumplan. Para ello cuenta con el trabajo de los reguladores a nivel nacional. Y a nivel de las nuevas redes transeuropeas, hay que otorgar unos incentivos que serán acordados entre reguladores de diferentes países. Entonces, muy rápidamente he intentado explicar cómo de una industria pública monopolística, verticalmente integrada, cerrada al comercio, a la competencia y al mercado, en menos de 20 años, con una serie de paquetes legislativos, de legislación secundaria que desarrollaban los principios del mercado interior, llegamos a tener un marco legislativo para que dé como resultado un mercado competitivo integrado y que contribuya también a la seguridad del suministro energético en Europa. Todas estas medidas se aseguran con un sistema institucional propio de la Unión Europea, que en caso de no transposición de las directivas a nivel nacional o no cumplimiento por parte de los actores privados de estas directivas, en último término, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo puede obligar a los Estados al cumplimiento de estas medidas. Es un sistema cuyos principios económicos no son exactamente los mismos que se estaban debatiendo esta mañana en el primer panel. Lo único diferente, peculiar, es el sistema institucional de transferencia de competencias, de soberanía del nivel nacional al nivel europeo, que vela por una integración y una liberalización de mercados de 28 países simultáneamente. Ahora voy a decir algo. La siguiente, por favor. Esto es lo que puede hacer, lo que mejor sabe hacer Europa: armonizar obstáculos al mercado interior. Hay otros aspectos más conflictivos entre el nivel nacional y regional,
Eficiencia energética también es un campo donde Europa puede legislar e imponer obligaciones a los Estados. Las renovables lo hizo en el 2009 con un objetivo del 20% de consumo de energía renovable para el año 2020. Y este objetivo común europeo se distribuía entre los diferentes países según unos criterios de PIB y de crecimiento de potencial de renovables, etcétera. Esto es un marco para el 2020, que cuando se está discutiendo ahora un nuevo marco para el 2030, ya no habrán objetivos vinculantes. Es decir, Europa retrocede en materia de renovables, impone la necesidad de una estabilidad regulatoria, pero sin llegar a imponer unos objetivos determinados en materia de renovables. Otro gran desafío para Europa es que los acuerdos que bilateralmente negocien los Estados de la Unión Europea con terceros países, Argelia, Rusia o los países que sea, no sean contraproducentes o tengan un impacto negativo en el mercado interior. El objetivo es que la Comisión Europea, como representante de la Unión, pueda analizar, asistir y, en último término, corregir acuerdos bilaterales entre gobiernos nacionales y gobiernos de terceros países. El shale gas es una competencia nacional. Hay países muy entusiastas y otros que lo han prohibido de raíz, y Europa no puede intervenir. Lo mismo pasa con la energía nuclear, ¿vale? Esto contrasta con la armonización del mercado interior. Había ahí una serie de bullet points con toda la legislación que en los últimos 5 o 6 años ha aparecido en Europa. Empezó en el 98. Bueno, pues en estas materias fundamentales hay fricciones entre el nivel nacional y el nivel europeo. Paso ahora a la siguiente, por favor. A la Carta de la Energía, cuyos orígenes son del 91, tras la caída del muro de Berlín. Se ve el sector energético como la posibilidad de empezar a cooperar con los países del este en el sector energético. Es en este momento también que se empieza a gestar la idea de un mercado interior europeo. Entonces hay dos niveles. Uno europeo que seguirá su propio curso, un curso de integración, digamos, acelerada, que acabo de repasar muy rápidamente. Y hay otro marco internacional en la que las cosas no van a ir tan deprisa, en el que la ambición es menor, pero no por ello es menos importante. Digamos que la ambición no es una ambición regulatoria, sino una ambición geográfica. Que la mayor parte de los países posibles compartan los mismos principios básicos. Que la mayor parte de países hablen la misma lengua en materia de cooperación energética. Estos principios se aprueban en una carta, un documento político, en el 91, que reconoce la soberanía nacional sobre los recursos energéticos, la necesidad de mercados abiertos, la inversión privada, la no discriminación, la protección del medio ambiente y eficiencia energética. Son nuevos principios de cooperación energética, principios programáticos, políticos, que se van a plasmar en un documento jurídico, en el Tratado de la Carta de la Energía, 3 años después, en 1994. Y finalmente entrará en vigor en el 98. La mayor parte de los países signatarios de la Carta pasan a ser miembros también del tratado. En la actualidad, 54 países. Todos los países europeos, la Unión Europea, además de los países del Cáucaso, Asia Central y países asiáticos como Mongolia, Japón y Australia. Entre los países observadores que firmaron la declaración política y no han firmado el tratado se encuentran Estados Unidos, Canadá, Indonesia, ¿vale? Y es un proceso, como voy a decir en las siguientes slides, abierto a la comunidad internacional. La siguiente. Bueno, el objetivo primordial del Tratado de la Carta de la Energía es contribuir a the rule of law en el sector energético.
el sector energético se globaliza a nivel de comercio y de inversiones, pues la Carta de la Energía da un soporte jurídico a esta globalización, con un potencial global. Se trata de promover inversiones, que los países puedan promover inversiones, garantizando su protección. Protección de que no van a ser expropiadas sin una justificación de interés general, un proceso debido y una compensación. Unas inversiones extranjeras que deben ser tratadas igual que las nacionales, sin discriminación. Y hay que otorgarles un trato justo y equitativo. Son principios de base, más básicos que los principios de integración del mercado europeo, pero igualmente de exigentes. La resolución de conflictos, no hay una corte específica, no hay un sistema como el de la Unión Europea, sino que se pone a disposición de los Estados y de los inversores mecanismos de arbitraje internacional en caso de que consideren que sus inversiones han sido violadas. La soberanía nacional es importantísima, explícitamente reconocida. Los Estados son libres para decidir dónde, cuándo, cómo y por qué liberalizan su sector energético, qué áreas geográficas van a estar a disposición de los inversores, a qué ritmo se va a desarrollar y explotar los recursos naturales. Y esto es una expresión del derecho soberano de los Estados sobre los recursos naturales. El Tratado de la Carta de la Energía limita la protección a inversiones ya existentes que han sido autorizadas por el Estado. El tratado se completa con provisiones sin efecto vinculante en materia de competencia, transferencia de tecnología y acceso al capital. Por tanto, es un marco de cooperación internacional que cubre aspectos básicos fundamentales en un contexto global. La última, por favor. Está actualmente en un proceso de expansión. El interés de la Carta es que el mayor número de países compartan los mismos principios en un mundo globalizado. En inglés, la Carta contribuye a un International Level Playing Field, es decir, las mismas reglas del juego para todos los operadores. Hay países contratantes que han firmado el tratado, 54, como decía antes, y otros observadores que no han firmado el tratado, han firmado la declaración o fueron invitados por la conferencia ministerial de la Carta a acercarse al proceso, y en estos países también se incluye China y la India. Y actualmente, desde hace pocos meses, se ha abierto un proceso de modernización, de actualización de esa primera declaración del 91 para actualizar el lenguaje. Ya no hace falta utilizar pues, expresiones propias de aquel momento, y está abierto a la participación, seguimiento y negociación de todos los países interesados. Se están desarrollando estas negociaciones y reuniones a lo largo del año. Países de todo el mundo están asistiendo y participando. El objetivo es que el año que viene, en La Haya, se adopte una nueva declaración energética internacional que reconozca estos principios de mercado y de cooperación que creen que favorecen un clima regulatorio de inversiones y, sobre todo, de confianza entre los Estados. Es un placer pues, anunciar que México está participando en estas reuniones, al igual que otros países de América Latina, que están mostrando mucho interés, como Colombia y Chile, y esperamos que pues, del mismo modo que está habiendo la revolución tecnológica, la transición, la revolución energética, pues pronto o tarde tendrá que haber también una convergencia de principios y de normas, y esta es la responsabilidad y el ejercicio que ha puesto en marcha la Carta de la Energía actualmente. Muchas gracias por su atención.